Un saludo, amigos. Continúo con la metafísica, ahora en la edad moderna y la contemporánea. El desarrollo de esta materia de la metafísica durante la edad moderna sigue haciéndola oscilar entre los dos polos de la definición aristotélica, pero desemboca en su tratamiento sistemático por Christian Wolff, nacido en 1679 y muerto en 1754, quien populariza entre el público el término ontología y conduce a la definitiva separación entre la doctrina del ser y la doctrina de Dios. En su división de las ciencias filosóficas, Wolff identifica metafísica con filosofía teorética, en contraste con la ética como filosofía práctica, y distingue entre una metafísica general y una metafísica especial. La primera, denominada también ontología, es la ciencia filosófica básica del ente en cuanto ente. La metafísica especial, por su lado, se divide en tres ramas, que Wolff denomina cosmología, psicología y teología. Estas tres disciplinas teóricas no son empíricas ni reveladas, sino racionales. Esta división wolffiana, que se ha mostrado en uno de los primeros vídeos, amplía el concepto de metafísica hasta incluir la cosmología y la psicología, a la vez que separa la ontología de la teología. La metafísica general es a partir de entonces solamente una doctrina universal del ser. Mientras tenía lugar la sistematización wolffiana, otras corrientes filosóficas, sobre todo las de corte empirista, empezaban a ver en la metafísica una dedicación inútil y perjudicial. Oponiéndose a esta corriente destructora, Manuel Kant, nacido en 1724, fallecido en 1804, que seguía el esquema tripartito wolffiano, trató de refundar la metafísica instaurándola como conocimiento racional puro por conceptos, creyendo distinguirla de este modo de los otros conocimientos existentes, el matemático y el físico, ambos conectados con la experiencia, según él. Ahora bien, un conocimiento racional puro por conceptos que no se aplica a ningún material empírico se desliga de todo objeto y se convierte en subjetivo. Dado que no puede haber experiencia de los tres objetos de la metafísica especial wolffiana, estos reaparecen en la kantiana como ideas de la razón pura, es decir, como mundo, alma y Dios, por lo que este sistema ha sido llamado idealismo trascendental. La metafísica consta solo de ideas de la razón, y por carecer de toda referencia al material empírico, deja de ser vista como una ciencia. En efecto, ni el mundo externo en su totalidad o idea de mundo, ni la experiencia interna en su totalidad o idea de alma, ni la totalidad de ambas totalidades o idea de Dios pueden ser objeto de experiencia posible alguna. Pese a todo, no puede renunciarse a tales ideas, pues, según dice Kant, aunque no pueden servir de objeto a ninguna ciencia, aunque no pueden ser conocidas sino solo pensadas, son el fundamento de todas las ciencias, y en el hombre una disposición natural de la que no puede desprenderse. No pueden conocerse los seres de la metafísica, pero sí pueden pensarse. Y el pensamiento de los mismos, las ideas de la razón, constituyen la directriz y regulación de los conocimientos y las prácticas humanas. La metafísica, conocimiento especulativo de la razón, enteramente aislado, que se alza por encima de las enseñanzas de la experiencia mediante meros conceptos, no como la matemática mediante aplicación de los mismos a la intuición, y en donde por tanto la razón debe ser su propio discípulo, no ha tenido hasta ahora la fortuna de emprender la marcha segura de una ciencia. A pesar de ser más vieja que todas las demás, y a pesar de que subsistiría, aunque todas las demás tuvieran que desaparecer enteramente, sumergidas en el abismo de una barbarie destructora. Esto dice Kant en la Crítica de la razón pura. Dicho lo cual, paso a la edad contemporánea, a la actual. Los sucesores de Kant continuaron el propósito de comprender la realidad total a partir de su fundamento absoluto, pero pusieron otros nombres a su intento. Fichte, nacido en 1762, fallecido en 1814, por ejemplo, la llamó teoría de la ciencia y le asignó como objeto el puro saber de la razón, encargado de proporcionar los principios de todas las ciencias. El yo no tiene que habérselas solo con sus ideas, quedando la cosa en sí misma, el no yo lejos de su alcance, como ocurría en Kant. El yo es quien pone al no yo.
Pero siendo el yo un nuevo nombre para lo absoluto, Fichte no traspasa los límites de la metafísica u ontología en sentido clásico, pues lo que afirma equivale a decir que Dios crea el mundo. La culminación del idealismo alemán, nombre que se aplicó a las filosofías de Fichte, Schelling y Hegel, que siguieron y rebasaron la vía kantiana, tuvo lugar en la obra del tercero, de Hegel. Nacido en 1770, fallecido en 1831, Hegel pretendió realizar la idea de una ciencia pura de la razón como ciencia absoluta. Su punto de partida fue la totalidad de la experiencia de la conciencia, no entendida como conciencia de un solo sujeto individual, sino como un proceso de acumulación de la experiencia helénica, estoica, escéptica, cristiana, moderna, etc., hasta llegar al presente. Después de que el panorama que se tiene ante sí es la negación de cada periodo por el siguiente y su recuperación en un estrato más alto de la realidad, se produce por fin el saber absoluto. La obra de Hegel es metafísica, por cuanto este saber absoluto o saber de lo divino abarca todos los contenidos, la realidad entera como un despliegue que ha conducido hasta dicho saber. En ese despliegue, el ser comienza siendo idea, a continuación pasa por ser naturaleza y por último culmina en el espíritu absoluto. Así vuelve a recuperarse de un modo que muchos han calificado de panteísta la tríada de la metafísica especial de Wolff y Kant. Después de Hegel, la metafísica resucita en la vuelta a las cosas mismas de Husserl y sobre todo en el existencialismo de Martin Heidegger, o bien perece en el neopositivismo lógico que continúa las críticas de Hume. Martin Heidegger, el primer existencialista, acusa a toda la metafísica occidental, que va de Platón a Nietzsche, de haber investigado los entes en su esencia y haber olvidado el ser como fundamento suyo. La metafísica ha procurado siempre afirmar su dominio sobre los entes, sea a través del conocimiento, sea a través de la técnica. Desde Aristóteles se ha entendido el ser como trascendental, como lo más universal de todo, pero este sentido, con ser aparentemente el más claro de todos, es, sin embargo, el más oscuro. Todo el mundo comprende frases como Platón es ateniense o Cervantes es el autor de Don Quijote, pero este hecho oculta algo que nadie entiende, la relación del ser trascendental con el ente. Por esto hay que preguntarse por el sentido del ser. Este es el tema fundamental de la ontología, según Heidegger. El ser se manifiesta en el ente humano, mas no lo hace en la esencia del hombre, una esencia que guardada en una definición sea el contenido propio de una ciencia, sino en el existir de cada hombre. El existir exige siempre un pronombre personal, yo soy, tú eres, etc. Ahora bien, el existir sucede en el tiempo, luego la temporalidad es el horizonte de la comprensión del ser. Esto explica que el ser del existir sea fundamentalmente posibilidad, en cuanto hay que elegir y ganarse o perderse, todo lo cual se produce en la historia, donde el ser aparece y se oculta, destino del ser, dándose en el lenguaje, la casa del ser, la comprensión de este proceso. En términos filosóficos, todo objeto tiene una esencia y una existencia. Una esencia, es decir, un conjunto constante de propiedades. Una existencia, es decir, una cierta presencia efectiva en el mundo. Muchas personas creen que la esencia viene primero y la existencia después. Esta idea tiene su origen en el pensamiento religioso. De hecho, quien quiere hacer una casa es necesario que sepa bien qué género de objeto va a crear. La esencia precede a la existencia, y para todos los que creen que Dios ha creado a los hombres, es necesario que lo haya hecho con referencia a la idea que tenía de ellos. Pero aquellos que no tienen la fe han conservado esta opinión tradicional de que el objeto existía siempre de conformidad con su esencia, y durante todo el siglo XVIII se pensó que había una esencia común a todos los hombres, llamada naturaleza humana. El existencialismo sostiene, por el contrario, que en el hombre, y solamente en el hombre, la existencia precede a la esencia. Esto significa simplemente que primero el hombre es, y después es esto o aquello, dice Sartre en su obra Acción.
Los neopositivistas, por último, reproducen con otras razones la crítica de la metafísica que en su momento hizo Hume. Según su idea, una proposición solamente tiene sentido si es verificable en la experiencia. Las proposiciones de la metafísica no lo son. Luego la metafísica es un saber imposible que trabaja con proposiciones faltas de sentido. Y hasta aquí esta breve historia de la metafísica que yo he querido exponerles. Hasta otro momento, amigos.